Imaginen por un momento que estamos en 1982. No existen PlayStation, Xbox ni Nintendo Switch. Los gráficos en 3D son un sueño imposible y la mayoría de los videojuegos consisten en mover pequeños cuadrados por una pantalla negra. Pero entonces aparece un juego que parecía venir del futuro. Un aventurero corriendo por una selva llena de peligros. Cocodrilos hambrientos. Lianas para balancearse. Tesoros ocultos. Túneles secretos. Y un mundo enorme que parecía no terminar nunca. Ese juego se llamaba Pitfall. Y aunque hoy muchos jugadores jóvenes apenas conocen su nombre, estamos hablando de uno de los videojuegos más importantes de toda la historia. Un título que vendió millones de copias, convirtió a su creador en una celebridad y demostró que los videojuegos podían ser mucho más que simples puntuaciones. Esta es la increíble historia de Pitfall, el juego que ayudó a crear el género de aventuras y cambió para siempre la industria de los videojuegos. Para entender la importancia de Pitfall, primero debemos viajar a principios de los años 80. La reina absoluta del mercado era la Atari 2600. La consola había llegado a millones de hogares y era el sueño de cualquier niño de la época. Sin embargo, existía un enorme problema. La tecnología era extremadamente limitada. La Atari 2600 tenía apenas unos pocos kilobytes de memoria. Para ponerlo en perspectiva, una fotografía tomada con un teléfono actual ocupa miles de veces más espacio que un juego completo de Atari. Los desarrolladores tenían que hacer auténtica magia para crear experiencias interesantes. La mayoría de los juegos eran simples. Disparar enemigos. Mover una nave espacial. Esquivar obstáculos. Pocas veces existía una sensación de aventura o exploración. Pero un programador llamado David Crane tenía una idea revolucionaria. Quería crear algo diferente. Algo que hiciera sentir al jugador como un auténtico explorador. David Crane era uno de los fundadores de Activision. En aquella época, Activision era una empresa revolucionaria. Antes de ella, los programadores de videojuegos rara vez recibían reconocimiento por su trabajo. Las compañías trataban a los desarrolladores como empleados anónimos. Activision cambió eso. Comenzó a promocionar a sus diseñadores como verdaderas estrellas. Y entre todas ellas, David Crane destacaba especialmente. Crane estaba obsesionado con superar las limitaciones de la Atari 2600. Pasaba horas experimentando con nuevas técnicas de programación. Durante una de esas sesiones surgió una idea. ¿Y si podía crear cientos de pantallas diferentes conectadas entre sí? Era algo que prácticamente nadie había visto antes. Los videojuegos de la época solían tener una sola pantalla o unos pocos escenarios repetitivos. Pero Crane quería construir una jungla inmensa. Una aventura que pareciera interminable. El protagonista recibió un nombre muy simple. Pitfall Harry. Un explorador aventurero vestido con camisa, pantalones verdes y sombrero. Hoy parece un personaje sencillo. Pero en 1982 era algo especial. Harry tenía animaciones fluidas. Corría. Saltaba. Trepaba escaleras. Se balanceaba en lianas. Cada movimiento daba una sensación de vida que pocos videojuegos podían ofrecer. El personaje recordaba a los héroes clásicos de las películas de aventuras. Muchos jugadores lo comparaban con Indiana Jones, aunque la película apenas llevaba un año en los cines. Harry representaba el espíritu de la exploración. Era el jugador enfrentándose a lo desconocido. Lo que realmente hizo famoso a Pitfall fue su enorme mundo. La aventura incluía 255 pantallas diferentes. Sí, 255. En una época donde muchos juegos tenían una sola pantalla. Los jugadores podían correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Cada zona escondía nuevos peligros. Pozos. Arena movediza. Escorpiones. Serpientes. Troncos rodantes. Cocodrilos. Y por supuesto, los famosos precipicios que dieron nombre al juego. La sensación de descubrimiento era extraordinaria. Nadie sabía qué aparecería en la siguiente pantalla.
Era una experiencia completamente nueva para millones de jugadores. El objetivo principal consistía en encontrar 32 tesoros escondidos por toda la jungla. Cada tesoro otorgaba puntos. Lingotes de oro. Bolsas de dinero. Anillos de diamantes. Pero conseguirlos no era fácil. El jugador tenía apenas 20 minutos para completar la aventura. Ese límite de tiempo agregaba tensión constante. No bastaba con sobrevivir. Había que planificar rutas. Buscar atajos. Tomar decisiones rápidas. Muchos jugadores pasaron meses intentando perfeccionar sus recorridos. Pitfall se convirtió en una obsesión. Uno de los elementos más innovadores del juego eran los túneles subterráneos. Mientras muchos jugadores avanzaban por la superficie, otros descubrieron rutas ocultas. Estos túneles permitían saltarse enormes secciones del mapa. Era como descubrir un secreto prohibido. Algo que hoy parece normal. Pero en 1982 era revolucionario. Los jugadores compartían información en revistas y entre amigos. Las estrategias circulaban de boca en boca. Internet no existía. Cada descubrimiento era una pequeña leyenda. Cuando Pitfall llegó al mercado en 1982, el éxito fue inmediato. Las ventas comenzaron a dispararse. Los jugadores quedaron fascinados. Las revistas especializadas lo elogiaban constantemente. Muchos lo consideraban el videojuego más avanzado jamás creado para la Atari 2600. Las cifras fueron impresionantes. Millones de copias vendidas. Durante años fue uno de los juegos más exitosos de la consola. David Crane se convirtió en una auténtica celebridad dentro de la industria. Y Activision consolidó su posición como una de las compañías más importantes del momento. La verdadera importancia de Pitfall va mucho más allá de sus ventas. El juego ayudó a definir conceptos que hoy damos por sentado. Exploración. Mundos conectados. Objetivos complejos. Diseño basado en la aventura. Muchos desarrolladores posteriores tomaron inspiración de Pitfall. Su ADN puede verse en innumerables juegos de plataformas y aventuras. Incluso décadas después, elementos de su diseño siguen presentes en títulos modernos. Pitfall demostró que los videojuegos podían contar una experiencia. No se trataba solo de obtener puntos. Se trataba de vivir una aventura. El éxito llevó inevitablemente a nuevas entregas. Aparecieron secuelas en distintas plataformas. Algunas tuvieron buena recepción. Otras no lograron alcanzar la magia del original. Con el paso de los años, la franquicia fue adaptándose a nuevas generaciones. Sin embargo, ninguna versión consiguió replicar exactamente el impacto histórico del juego de 1982. Porque Pitfall no fue importante únicamente por su jugabilidad. Fue importante por el momento en que apareció. Llegó cuando la industria necesitaba nuevas ideas. Y demostró que los límites tecnológicos podían romperse con creatividad. Hoy, más de 4 décadas después de su lanzamiento, Pitfall sigue ocupando un lugar especial en la historia de los videojuegos. Puede que sus gráficos parezcan simples. Puede que sus mecánicas parezcan básicas comparadas con los estándares actuales. Pero sin Pitfall, muchos de los juegos que disfrutamos hoy probablemente no existirían tal como los conocemos. David Crane tomó una máquina limitada y logró crear algo que parecía imposible. Una aventura gigantesca. Un mundo lleno de secretos. Un héroe inolvidable. Y una experiencia que inspiró a generaciones enteras de desarrolladores. La próxima vez que juegues una gran aventura de mundo abierto o explores un enorme mapa repleto de secretos, recuerda que parte de esa historia comenzó en una pequeña jungla pixelada de 1982. Una jungla donde un explorador llamado Pitfall Harry corría, saltaba y hacía historia. Porque algunos videojuegos entretienen. Otros cambian la industria. Y Pitfall hizo ambas cosas.